En una mañana soleada de agosto, en la idílica comunidad cerrada de Los Jardines del Control, un grupo de vecinos se encontraba en una reunión que prometía ser tan emocionante como ver crecer el césped. Entre la brisa del mar y el aroma a paella que emanaba de las cocinas, el presidente de la Asociación de Propietarios, don Manuel, se disponía a leer el último decreto menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, queda estrictamente prohibido tener plantas que superen los 30 centímetros de altura. Los murmullos de descontento resonaban mientras doña Carmen, la anciana con una pasión desmedida por las margaritas, apretaba su maceta como si de ella dependiera el futuro de la humanidad. Pero no era solo la flora lo que estaba en juego. La comunidad había sido invadida por una serie de absurdas regulaciones que parecían sacadas de una novela distópica. Desde la prohibición de las fiestas ruidosas, que incluía los cumpleaños de los niños, hasta el estricto control del color de las cortinas, la vida en Los Jardines del Control se había convertido en un circo lleno de payasos tristes. A medida que las llamas de un incendio forestal se acercaban, los residentes, atrapados por sus propias reglas, se encontraban en una situación surrealista menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el único camino de escape estaba bloqueado por un cartel que decía, prohibido salir sin permiso. En medio de la desesperación, las rivalidades y alianzas inesperadas afloraron, revelando la esencia humana en su forma más cruda y cómica. El caos reinaba, pero en esa locura, algo hermoso comenzaba a brotar menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la camaradería de unos vecinos que, a pesar de las absurdidades, descubrieron que la verdadera libertad no se encuentra en las normas, sino en la conexión entre ellos. Un refugio o una trampa de fuego en un rincón soleado de la costa española, donde el aroma a mar se mezclaba con el de la picaresca, se encontraba la comunidad cerrada de Los Jardines de la Serenidad. Este lugar, con sus vallas altísimas y sus cámaras de vigilancia que parecían más ojos de Sauron que dispositivos de seguridad, prometía ser un refugio para aquellos que buscaban paz y tranquilidad. Sin embargo, la vida en esta comunidad se convirtió en una comedia de enredos, donde las absurdas reglas impuestas por la Asociación de Propietarios, HOA, transformaron la cotidianidad en un verdadero campo de batalla. Los residentes, una mezcla peculiar de jubilados que soñaban con una vida de tranquilidad y jóvenes profesionales que buscaban escapar del bullicio de la ciudad, pronto se dieron cuenta de que la paz estaba más allá de las rejas. La primera regla del HOA dictaba que cada parcela debía tener una flor específica en el jardín menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la florecita de la felicidad, una planta que, irónicamente, solo florecía en condiciones de estrés extremo. Así, los vecinos comenzaron a competir entre sí en un ritual de jardinería que más parecía un concurso de talentos que un simple pasatiempo. Doña Mercedes, la anciana del tercer piso, se obsesionó tanto con la florecita, que llegó a regar su jardín con agua bendita, convencida de que eso le otorgaría la victoria. Mientras tanto, don Ramón, un exmilitar que había encontrado en la jardinería una forma de canalizar su frustración, decidió que era hora de hacer un cambio radical. Aparentemente, había una regla no escrita que prohibía cualquier tipo de decoración navideña antes del 1 de diciembre, pero eso no detuvo a don Ramón, quien, en un arrebato de rebeldía, decoró su casa con luces de colores desde octubre. La guerra de las luces se desató menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que una avalancha de quejas llegó a la HOA, la cual respondió con una carta amenazante que recordaba a todos los residentes que, la paz navideña empieza en el jardín. La tensión aumentó cuando, en medio de esta absurda competencia, surgieron rumores de que un incendio forestal se acercaba a la comunidad. Mientras las llamas comenzaban a danzar en la lejanía, los residentes se dividieron entre aquellos que querían evacuar y otros que preferían quedarse y luchar con sus florecitas. La HOA, en un alarde de autoridad, decretó que nadie podía abandonar la comunidad sin la aprobación de un comité que, por supuesto, estaba reunido en una mesa de café debatiendo sobre el color del nuevo cartel de entrada. En medio de esta locura, Rosa, una joven madre que había llegado a Los Jardines de la Serenidad, con la esperanza de brindar un futuro mejor a sus hijos, se encontró en una encrucijada. Por un lado, su instinto maternal la empujaba a poner a salvo a su familia, por otro, el miedo a las represalias de la HOA. La mantenía paralizada. En un acto de desesperación, decidió organizar una reunión de emergencia, invitando a todos los residentes a discutir la situación del incendio y la absurda normativa que los mantenía atrapados.
La reunión se convirtió en un espectáculo digno de una tragicomedia. Varios vecinos, armados con sus florecitas, como si fueran estandartes de guerra, comenzaron a gritar y a acusarse mutuamente de ser los responsables del caos. En medio de este barullo, don Ramón, con su vestimenta de combate, se levantó y, con una voz que resonaba como un trueno, propuso una solución menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que nos unamos y formemos una brigada de jardineros. Combatiremos las llamas con nuestras flores. Los residentes, entre risas y lágrimas, comenzaron a unirse en un extraño frente común. Con palas, regaderas y guantes de jardinería, se lanzaron a la lucha contra el fuego que se acercaba. Mientras las llamas devoraban las primeras casas de la comunidad, la escena se tornó surrealista. Los habitantes, en lugar de huir, se abrazaban, reían y lloraban juntos, formando un lazo inesperado en medio del caos. Finalmente, el fuego se detuvo, no por la valentía de los jardineros, sino por la intervención de los bomberos que llegaron a tiempo. Los jardines de la Serenidad quedaron marcados, no solo por las llamas, sino por la nueva camaradería que había surgido entre sus residentes. La HOA, avergonzada y vencida, se vio obligada a replantearse sus reglas absurdas, y aunque la comunidad seguía siendo cerrada, sus corazones se abrieron de par en par. Así, en medio de la ironía y el absurdo, los residentes de los Jardines de la Serenidad aprendieron que la verdadera paz no se encuentra en las normas, sino en la unión y en el amor que se construye entre aquellos que comparten risas, lágrimas y, sobre todo, una buena dosis de locura. En el corazón de los Jardines de la Serenidad, donde las flores luchaban por florecer y las risas se mezclaban con llantos, la vida se había transformado en un teatro del absurdo. Bajo la mirada vigilante de la HOA, los residentes, atrapados entre reglas ridículas y la amenaza de las llamas, aprendieron que la verdadera libertad no se hallaba en el cumplimiento de normas, sino en la conexión humana. Rosa, con su espíritu indomable, había logrado convertir una reunión desesperada en un festival de risas y locuras, donde don Ramón, el eterno soñador, propuso una brigada de jardineros para desafiar el fuego. Cuando finalmente llegaron los bomberos, no solo apagaron las llamas, también avivaron un nuevo fuego en los corazones de los vecinos. Juntos, habían enfrentado el caos y, en medio de la tormenta, descubrieron que la amistad y el amor eran más poderosos que cualquier regla absurda. Así, entre bromas y lágrimas, los residentes decidieron que su hogar no sería un campo de batalla de normas, sino un refugio de risas, donde cada florecita de la felicidad florecería, no solo en sus jardines, sino en sus almas. El arte de complicar lo simple menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que reglas absurdas menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que el arte de complicar lo simple menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que en los Jardines de la Serenidad, cada rincón era un ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden derivar en un laberinto de absurdos. Las normas de la comunidad eran tan extensas que, si se apilaran, podrían haber cubierto la carretera que conducía hacia el mundo exterior. Prohibiciones insólitas y reglamentos crípticos se habían convertido en el pan diario de sus habitantes. La presidenta de la Asociación de Vecinos, la implacable doña Elvira, era conocida por su pasión por las reglas. Su lema era, un jardín bien cuidado es un jardín feliz, pero lo que realmente significaba era, un jardín que se comporta como yo quiero. Uno de los reglamentos más ridículos prohibía la utilización de cualquier tipo de sombrilla que no fuera de color beige, ya que según doña Elvira, los colores vibrantes perturbaban la paz visual. Así, en la playa privada de la comunidad, los residentes se agrupaban bajo sombrillas beige, luciendo como un ejército de clones, mientras el sol los asediaba. Aquel día, Juanito, un niño de 10 años con una imaginación desbordante, decidió que ya era suficiente. Armado con una sombrilla roja brillante que había encontrado en el trastero, se plantó en la playa y gritó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que revolución. Las olas parecían reírse de él, pero su madre, doña Carmen, lo arrastró de vuelta a la seguridad del beige. Mientras tanto, el inquebrantable don Manuel,
un jubilado que había dedicado su vida a la jardinería, tenía una relación amor menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que odio con las plantas. Su césped era la envidia del barrio, pero un día recibió una carta de la asociación menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, se le recuerda que el césped debe cortarse cada miércoles a las 5 de la tarde en punto. De no cumplirse, se procederá a una evaluación de la corteza de su césped. La carta lo enfureció tanto que decidió plantar flores de colores en su jardín. El resultado fue un espectáculo de colores que, para él, representaba la libertad. Sin embargo, al día siguiente, un grupo de vecinos llegó a su puerta, con doña Elvira a la cabeza, exigiendo que retirara las flores. Está desentonando con el espíritu de los jardines de la serenidad, dijo ella, como si pronunciara el nombre de una deidad. Las tensiones comenzaron a aumentar cuando, en plena temporada de incendios, el clima se tornó amenazador. En lugar de permitir que los residentes evacuaran, doña Elvira impuso una nueva normativa menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, cualquier intento de salir de la comunidad durante una alerta de incendio será considerado una violación de las reglas de convivencia. Así, los residentes se encontraron atrapados, observando cómo el humo comenzaba a avanzar hacia ellos mientras se aferraban a sus sombrillas beige. En medio del caos, un grupo de vecinos se unió para desafiar a la presidenta. Si vamos a arder, al menos que lo hagamos con estilo, exclamó la valiente doña Teresa, famosa por su repostería y su espíritu indomable. Propuso organizar una fiesta de despedida en la playa, un evento que celebraría su vida en la comunidad, a pesar de sus normas absurdas. De repente, las sombrillas beige se convirtieron en un mar de colorido, mientras los vecinos se despojaban de sus inhibiciones y se unían a la causa. A medida que la fiesta avanzaba, los residentes comenzaron a compartir historias. Juanito, con su sombrilla roja, se convirtió en el centro de atención, narrando sus aventuras en un mundo donde las reglas no existían. Don Manuel, con una copa de sangría en la mano, se unió a él, confesando que nunca había sido feliz con la monotonía del beige. La risa llenó el aire, y por un momento, la comunidad se unió en una celebración de su humanidad, dejando atrás la tiranía de doña Elvira. Sin embargo, el fuego no aguardaba. En la distancia, se podían ver las llamas acercándose, pero la comunidad no se preocupaba. Al menos no por las reglas. En ese instante, descubrieron que, a pesar de las absurdidades que los habían mantenido divididos, había algo más fuerte que cualquier normativa menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la conexión entre ellos. Mientras las llamas devoraban los árboles y el aire se tornaba denso, doña Elvira, por primera vez, se dio cuenta de que había perdido el control. Quizás las reglas habían sido una trampa, y no un refugio. Aquella noche, los jardines de la serenidad ardieron, pero no solo en llamas, ardieron en risas y camaradería, en un espíritu que jamás podría ser extinguido por un reglamento. Las absurdidades de la vida habían creado un lazo irrompible entre ellos, un recordatorio de que, en medio de la locura, la verdadera serenidad reside en la conexión humana. En los jardines de la serenidad, el caos se disfrazaba de orden, mientras las absurdas reglas de la HOA convertían la vida cotidiana en un desfile de situaciones ridículas. La prohibición de colores que no fueran beige se convirtió en un símbolo de resistencia, y las disputas sobre la florecita de la felicidad parecían más una comedia de enredos que un conflicto vecinal. Sin embargo, cuando el fuego de la naturaleza amenazó su hogar, lo que parecía ser el fin, se transformó en un renacer. Rosa, con su espíritu indomable, inspiró a sus vecinos a unirse, y don Ramón, con su ingenio militar, forjó una extraña pero eficaz unidad de jardinería. En medio de la crisis, el verdadero sentido de comunidad se avivó, y las risas comenzaron a reemplazar los gritos. Al final, cuando los bomberos apagaron las llamas, no solo extinguieron el fuego, sino que encendieron una chispa de conexión humana que había sido sofocada por las normas. Así, los jardines de la serenidad, ya no fueron solo un lugar de obediencia, sino un hogar donde la amistad y la risa florecieron, recordando a todos que, a veces, la verdadera libertad se encuentra en el caos compartido. La lucha diaria contra el absurdo menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que menor que break time igual a
600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que personajes pintorescos menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la lucha diaria contra el absurdo menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que menor que break time igual a 600 milisegundos, menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que en el corazón de los jardines de la serenidad, un lugar que prometía paz y armonía, habitaban los residentes más dispares, cada uno con su propia historia y peculiaridades. Sin embargo, todos compartían una lucha común menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la batalla diaria contra el absurdo de las normativas impuestas por la Asociación de Propietarios, una entidad que se había convertido en un titiritero que movía los hilos de sus vidas. Don Ramón, un jubilado con más energía que un niño de 5 años, se pasaba las mañanas cultivando su huerto de tomates, que, a juicio de la HOA, eran una violación estética del paisaje uniforme requerido. Armado con su sombrero de paja y una pala que había pertenecido a su abuelo, don Ramón desafiaba la normativa con cada tomate que lograba cosechar. «Mis tomates son arte», solía gritar, mientras las nuevas hojas de advertencia se acumulaban en su buzón, al igual que las cartas de amor que nunca llegó a enviar a su difunta esposa. Mientras tanto, la señora Teresa, una viuda de espíritu indomable, había decidido que la vida era demasiado corta para seguir las reglas absurdas que dictaban el color de las puertas y la altura de las cercas. Así que, un día, pintó su puerta de un vibrante color fucsia, un acto que le valió la ira del comité de estética. «Es mi casa y puedo pintarla como quiera», exclamó, mientras se enfrentaba a la horda de vecinos con sus carteles de protesta. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de rebeldía se convirtió en una reunión de almas solitarias que, a través de sus diferencias, encontraron consuelo en la risa compartida. En la esquina del barrio, Javier y María, una pareja joven que soñaba con una vida idílica, se encontraron atrapados en una maraña de reglas que prohibían los adornos navideños antes del 1 de diciembre. Con el espíritu navideño en sus corazones, decidieron decorar su jardín antes de tiempo, creando un espectáculo que iluminaba la tristeza del vecindario. La HOA no tardó en llegar, y una serie de multas desmesuradas se convirtieron en su regalo de Navidad. Pero Javier y María, en lugar de rendirse, organizaron una fiesta de luces clandestina que atrajo a todos los residentes, quienes se unieron en el acto de rebelión más hermoso y caótico que el vecindario había visto. En medio de todo esto, el presidente de la HOA, un hombre con una mandíbula firme y un corazón de piedra llamado Don Alberto, se sentía como un pequeño dictador impotente. Cada vez que su mirada se posaba en las decoraciones de Javier y María o en los tomates de Don Ramón, su sangre hervía. Sin embargo, detrás de su fachada autoritaria, había un hombre que también anhelaba la libertad. En una noche oscura y tormentosa, mientras sus propias luces de Navidad parpadeaban desesperadamente, Don Alberto decidió unirse a la fiesta clandestina, dejando de lado la toga de tirano por un momento de vulnerabilidad. La velada fue un torbellino de emociones. Entre risas y copas de vino, los vecinos comenzaron a compartir sus historias, sus fracasos en la lucha contra las absurdas normativas y sus sueños olvidados. Allí, bajo las luces brillantes, se gestó una comunidad que, aunque marcada por la frustración y el caos, encontró en la risa un refugio de esperanza. Don Ramón, la señora Teresa, Javier y María, junto con Don Alberto, se dieron cuenta de que, a pesar de las reglas, podían construir un hogar donde la creatividad y el amor prevalecieran sobre la rigidez. Así, los jardines de la serenidad se convirtieron en un lugar donde el absurdo y la risa coexistían. Las normas siguieron vigentes, pero los residentes aprendieron a jugar con ellas, haciendo de sus vidas una obra de teatro cómica en la que todos eran actores. En la lucha diaria contra el absurdo, descubrieron que la verdadera libertad no se encontraba en la ausencia de normas, sino en la capacidad de reírse de ellas y, sobre todo, en la fuerza de la comunidad que habían creado. En los jardines de la serenidad, donde las flores lucen como soldados uniformados y los patios son campos de batalla de normas absurdas, los residentes se encuentran atrapados en un juego de locura burocrática. Rosa, con su espíritu indomable, no solo desafía a la HOA con su grito de guerra, sino que también recuerda a todos que la vida no puede ser un jardín de plástico. Don Ramón, con su sombrero de paja y su risa contagiosa, dirige a la Viet Doi Lam Buon en una danza cómica frente a las llamas, mientras los vecinos, armados con regaderas y mangueras,
luchan contra un enemigo invisible que intenta devorarlos. Cuando finalmente los bomberos llegan, no solo apagan el fuego, sino que también derriten el hielo que había congelado sus corazones. En un giro irónico, descubren que el verdadero peligro no eran las llamas, sino la falta de conexión entre ellos. Así, entre risas y lágrimas, los residentes transforman su comunidad en un refugio de amor y amistad, donde las reglas son solo adornos y la verdadera esencia de la vida florece en cada rincón. En Los Jardines de la Serenidad, aprendieron que la libertad se cultiva en el alma, no en el jardín. Un incendio que revela las verdades ocultas en un rincón pintoresco de la península ibérica, donde las llanuras se encontraban con las montañas, se alzaba Los Jardines de la Serenidad, una comunidad cerrada que, a primera vista, parecía el paraíso terrenal. Sin embargo, bajo su superficie idílica, se ocultaban verdades tan ardientes como el infierno mismo. La chispa del caos se encendió cuando un incendio forestal, implacable e incontrolable, amenazó con devorar no solo los bosques circundantes, sino también las ilusiones de sus residentes. La comunidad estaba gobernada por un consejo de propietarios que se tomaba muy en serio su deber de mantener el orden y la estética del lugar. Entre sus absurdas reglas, se encontraban prohibiciones sobre la exhibición de banderas que no fueran las oficiales, la restricción de horarios para el uso de piscinas y, por supuesto, estrictas normativas sobre el color de los toldos, que debía ser un tono beige, tranquilizador. Pero lo que más irritaba a los residentes era la regla que obligaba a todos a asistir a las reuniones mensuales del comité, donde las discusiones se centraban en la correcta colocación de los maceteros. Mientras el humo comenzaba a infiltrarse en el aire, los residentes estaban más preocupados por la posibilidad de que alguien se presentara con un toldo azul en lugar del beige permitido. Don Ramón, un anciano con un sentido del humor más agudo que su bastón, intentó romper la tensión al comentar que el fuego podría ser una buena excusa para cambiar la normativa sobre los colores de los toldos. La risa fue escasa, ahogada por el miedo y la absurdidad de una situación que, irónicamente, parecía un mal chiste. La señora Mercedes, una apasionada jardinera que se había ganado una reputación por sus flores de colores vibrantes, estaba en su jardín tratando de salvar sus plantas mientras, a su vez, intentaba ocultar su toldo azul, que había olvidado cambiar. «Esto es un desastre, si el fuego no nos consume, el consejo de propietarios lo hará», exclamó, mientras intentaba llamar la atención de su vecino, el señor Álvarez, quien se encontraba absorto en una discusión sobre la alineación de las macetas en su patio. En medio del caos, la joven Clara, una artista en ciernes, decidió que era el momento perfecto para expresar su frustración. Con un pincel en una mano y una lata de pintura en la otra, comenzó a pintar un mural en la pared de la piscina del condominio, un colorido homenaje a la libertad y la diversidad. «¡Viva la anarquía!», gritó, mientras los residentes miraban con horror y admiración. Pero pronto, la risa se tornó en pánico cuando la alarma de evacuación sonó, y el fuego se acercaba a pasos agigantados. La comunidad, que siempre había estado dividida por normas y reglamentos, se unió en un caos inesperado. Las familias corrían, los niños lloraban, y los adultos se debatían entre llevarse sus objetos más preciados o seguir las estrictas reglas del consejo. La ironía del momento no se perdió en nadie menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la lucha por un toldo beige se desvanecía ante la lucha por la supervivencia. Mientras huían, los residentes se dieron cuenta de que las reglas absurdas que habían seguido ciegamente durante años no tenían ningún sentido frente a la inminente catástrofe. Don Ramón, con su agudo sentido del humor, exclamó menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿quién diría que un incendio nos uniría más que una reunión del Consejo de Propietarios? Las risas comenzaron a fluir, incluso en la adversidad, y por un breve momento, se olvidaron de las normas y se aferraron a la humanidad compartida. Finalmente, el incendio pasó, dejando a su paso un rastro de destrucción, pero también una nueva perspectiva. Los Jardines de la Serenidad no eran más que un espejismo. En su lugar, surgió la oportunidad de reconstruir no solo sus hogares, sino también la comunidad misma. Las absurdas reglas del consejo fueron cuestionadas, y en su lugar, los residentes comenzaron a crear un espacio donde la risa, la creatividad y la autenticidad pudieran florecer sin restricciones. Así, en medio del humo y la ceniza, los Jardines de la Serenidad renacieron, no como un lugar de orden y conformidad, sino como un vibrante mosaico de vida, risas y, sobre todo, una comunidad unida que había aprendido a bailar con el caos en lugar de temerle. A veces, la chispa del caos revela las verdades más ocultas, y en este caso,
fue la chispa que encendió la llama de la verdadera comunidad. En Los Jardines de la Serenidad, la vida transcurría entre risas y absurdos, como un teatro de lo ridículo donde la HOA jugaba a ser el director. Las reglas eran tan disparatadas que un día, María, la anciana que solo quería ver a su nieto, se encontró en medio de una batalla por el tono del amarillo de su maceta, mientras José, el jardinero aficionado, se obsesionaba con el florecita de la felicidad. Pero cuando el fuego amenazó con consumirlo todo, la locura se tornó en unión. Rosa, con su espíritu indomable, reunió a los vecinos en torno a una manguera y un par de palas. Las risas se mezclaron con el olor a humo, y en esa confusión, las diferencias se desvanecieron. Con cada riego, cada golpe de pala, el amor por su hogar floreció más que cualquier planta del jardín. Y así, en medio del caos, descubrieron que la verdadera libertad no estaba en las normas absurdas, sino en la conexión que habían forjado, como flores silvestres que crecen entre las grietas del cemento, recordándoles que, al final, el hogar es donde reside el corazón. El renacer de la comunidad entre llamas Los Jardines de la Serenidad, un lugar que prometía tranquilidad y paz, se habían convertido en un auténtico infierno, pero no por el fuego que arrasaba los alrededores. No, el verdadero incendio se gestaba dentro de sus muros, alimentado por las absurdas regulaciones de la Asociación de Propietarios, conocida localmente como la dictadura del césped. Fue en medio de ese caos administrativo que un grupo de residentes, con nombres tan peculiares como sus situaciones, se vio obligado a unirse para sobrevivir no solo a las llamas, sino a las normas que regían su vida cotidiana. Doña Mercedes, la presidenta de la HOA, era una mujer de mediana edad con una obsesión desmedida por la uniformidad. Su cabello rubio platinado siempre estaba perfectamente peinado, y sus chándales de marca eran más brillantes que los fuegos artificiales de la fiesta de fin de año. Bajo su mando, cada flor debía ser de un color específico y cada cortacésped debía estar alineado con el ángulo del sol. No podemos permitir que el jardín de la vecina se vea mejor que el nuestro, solía decir con un tono de voz que podría derretir el acero. Cuando se desató el incendio, la comunidad, atrapada entre el miedo y la locura, se encontró en una situación grotesca. Los residentes, en lugar de salir corriendo, se vieron obligados a cumplir con las normas de evacuación que doña Mercedes había establecido: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, solo salgan si sus camisetas son del mismo color que sus pantalones. Y no olviden que los zapatos deben ser de cuero genuino. Mientras las llamas devoraban el paisaje, los vecinos se apresuraban a buscar el atuendo perfecto, como si un incendio fuese una pasarela de moda. Carlos, el carpintero, decidió que ya era hora de rebelarse. Con su espíritu rebelde y su inconfundible delantal de trabajo, se plantó en medio de la calle y gritó: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, basta. Nos están obligando a morir con estilo. Su grito resonó por toda la comunidad, y poco a poco, otros se unieron a él. Marisa, la anciana que siempre llevaba un sombrero de flores, dejó caer sus tijeras de jardinería y se unió a la protesta. ¿No podemos simplemente salir? Es un fuego, no un concurso de belleza. El grupo de rebeldes se amplió con cada segundo. Ricardo, el joven artista que solía ser el orgullo de la comunidad por su talento, se sumó a la causa, pintando un enorme cartel que decía: menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, la vida es más que césped perfecto. Y así, entre risas y gritos, aquellos que alguna vez habían sido vecinos distantes se unieron en una especie de hermandad absurda, uniendo fuerzas no solo contra las llamas, sino contra la locura que los había mantenido divididos. Mientras tanto, doña Mercedes seguía intentando imponer su autoridad, pero sus gritos se ahogaban entre las carcajadas y las ocurrencias de los rebeldes. No pueden hacer esto, es una falta de respeto a la HOA. Pero los residentes, con una sonrisa burlona y un espíritu renovado, ignoraron sus advertencias. En ese instante, comprendieron que las normas que habían regido sus vidas no eran más que una ilusión, un castillo de naipes que se desmoronaba ante el fuego de la realidad. Las llamas, aunque amenazadoras, comenzaron a parecer menos aterradoras frente a la risa y la camaradería que emergían del caos. Se dieron cuenta de que lo que realmente importaba no eran las reglas absurdas, sino la conexión humana que habían perdido en el camino. Juntos, se enfrentaron al fuego, no solo como individuos, sino como una comunidad renacida que había descubierto la verdadera resiliencia. Cuando finalmente los bomberos llegaron y controlaron el incendio, lo que quedó de los Jardines de la Serenidad era un paisaje chamuscado, pero el espíritu de los residentes había florecido. Se miraron entre sí,
con sonrisas cómplices, y supieron que, aunque las regulaciones de la HOA habían sido devastadoras, su vida en comunidad había resurgido de las cenizas. Doña Mercedes, con su imperio en ruinas, se retiró a su casa, pero no sin antes murmurar menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, esto no ha terminado. Pero en los corazones de los residentes, la chispa de la libertad había encendido un fuego que nada podría apagar. Y así, en medio de la devastación, se forjaron nuevas amistades, se compartieron historias y, sobre todo, se cultivó una risa que resonaría mucho más allá de los muros de aquellos jardines. La comunidad, en su renacer, descubrió que la verdadera serenidad no se encontraba en la uniformidad, sino en la risa compartida en tiempos de crisis. Y así, con el aire impregnado de humo y un nuevo sentido de pertenencia, los jardines de la serenidad se convirtieron en un lugar donde el fuego no solo había revelado verdades ocultas, sino que había encendido una llama de esperanza y camaradería que nada podría extinguir. En los jardines de la serenidad, la vida se había convertido en un teatro del absurdo, donde los reglamentos de la HOA eran más sagrados que la propia vida. Mientras las llamas danzaban a la distancia, los residentes se debatían entre salvar sus preciosas florecitas y su propia piel. Rosa, con su espíritu indomable, reunió a los vecinos, fusionando a los amantes de las flores con los rebeldes del sistema. La hilarante propuesta de don Ramón de formar una brigada de jardinería fue el giro inesperado que necesitaban menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un ejército de palas y regaderas como armamento. Con el fuego acercándose, las rivalidades se desvanecieron, y la comunidad descubrió que la verdadera belleza no estaba en las reglas absurdas, sino en la risa compartida y la unión ante la adversidad. Cuando los bomberos finalmente llegaron, no solo extinguieron las llamas, sino que también avivaron el fuego de la camaradería. Así, en medio del caos, los habitantes de los jardines de la serenidad aprendieron que la libertad no se encuentra en el cumplimiento de normas ridículas, sino en la calidez de los lazos humanos, donde cada sonrisa se convierte en un acto de rebelión contra la monotonía.